Bien, en esta oportunidad tenemos una información importante que compartirles a todos los televidentes de JNE Noticias, porque el Jurado Nacional de Elecciones presenta una nueva publicación denominada Caja Atiamu. Uno de los autores, el señor Never Puesta, el profesor Never Puesta, está con nosotros justamente para comentarnos acerca de esta nueva publicación que se va a promover, ¿no?, en la Feria del Libro Ricardo Palma. Hoy justamente se va a realizar esta importante presentación de este texto. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Profesor, por favor, coméntele a toda la audiencia de JNE Noticias cómo inicia la aventura de escribir este libro, por favor. Se inicia con el encuentro que tuve con Cintia Cárdenas durante muchos años, porque ella trabajaba en un programa de formación de técnicos interculturales y yo trabajaba en el programa de formación de maestros bilingües. En este encuentro hablábamos mucho de los conocimientos de diferentes pueblos y a partir de esto, ya el año pasado nos encontramos y me propusieron para escribir este libro. Al momento, cuando me dijeron escribir, le dije que yo no estaba acostumbrado a escribir, pero sí Correcto. podíamos en forma colaborativa ir haciendo algunas entrevistas, luego se describían y estas entrevistas una vez transcritas, teníamos que revisarlos entre ambos. Así ha sido el procedimiento hasta llegar a concluir con este libro. Ahora, uno de los temas importantes que se resalta en este texto es la educación, porque es el punto de vista de los Awajún respecto a la educación. Usted es profesor, son 34 años de vida que ha puesto sobre este texto. ¿Cuál es la importancia de la educación para los Awajún, por favor, profesor? Para el pueblo Awajún y para los pueblos indígenas amazónicos, la educación desde los pueblos, la educación propia que hemos tenido ha sido muy valiosa porque nos preparaba para la vida que teníamos que desenvolvernos en el medio amazónico, y esto cambió con la educación formal desde el Estado cuando nos impusieron una educación totalmente ajena, colonizadora y discriminatoria de una educación. Y ahora, profesor, ¿cómo ha afectado en este sentido la pandemia? Porque entiendo que usted tiene una crítica, ¿no?, a la educación, pero en este contexto de la pandemia, ¿cómo ha afectado a los pueblos indígenas, específicamente a la cultura Awajún? El, Afectó bastante a la población adulta, generalmente que vivía cerca a los centros poblados mestizos. Los que estuvieron más alejados, en cuanto supieron de la pandemia, optaron por sus costumbres tradicionales, que era alejarse del lugar donde era la epidemia, lo que se llama la cuarentena. Esta cuarentena le han hecho lejos de la comunidad y ahí se han mantenido hasta que ya hubo menos contagios, y también a través de la toma de muchas plantas medicinales para prevenirse de esta enfermedad. Los Claro. fallecidos, como te digo, han sido los jubilados que han estado cerca de la ciudad y se han contagiado, y ha habido eh, bastantes muertos en mi pueblo. Sin duda. Ahora, volviendo al tema de la educación, es importante, profesor, que usted se lo comunique también a la ciudadanía, al televidente de JNE Noticias. Es fundamental que el Estado respete y valore la cultura indígena. La cultura Awajún es fundamental para que sus pueblos puedan seguir desarrollándose y conservando también sus propias tradiciones, profesor. Sí, así es muy importante no solamente los conocimientos, los valores, los saberes, las prácticas de los pueblos indígenas,
sino también el mantenimiento y desarrollo de su lengua. El resultado que tenemos hasta ahora con esta educación impuesta desde el Estado, ya vemos las consecuencias. Ahora podemos hablar de pobreza en mi pueblo, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de alcoholismo, de inseguridad, de, de muchos males, muchas enfermedades Claro. desconocidas. Entonces es importante que los pueblos indígenas retomen la educación propia que tenían, pero también sin descuidar lo que nos ofrece la ciencia occidental. Por supuesto, hay que coger lo bueno que viene, ¿no? Pero sin despojarnos de lo nuestro, ¿no? Sin descuidar que también tenemos una propia cultura. Profesor, hoy se presenta el libro a las 7 de la noche. Por favor, invite a la ciudadanía a la Feria Ricardo Palma para que pueda asistir y puedan adquirir también este libro, por favor. Eh, Aprovecho este medio para invitar a paisanos indígenas que se encuentran en la ciudad de Lima, a los amigos que conocen a los pueblos indígenas, que han trabajado con los pueblos indígenas, al público en general que tiene sensibilidad de conocer cómo piensan, cómo actúan, qué plantean los pueblos indígenas, asistir a esta presentación. Muy agradecido. No, gracias a usted, profesor. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.